El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Hermanos, Jesús se encarnó. Jesús tomó naturaleza humana. Él, siendo Dios, espíritu puro, quiso asumir nuestra naturaleza humana. El que es Dios ahora también es hombre, Dios y hombre verdadero. Y en su naturaleza humana, Él llevó a cabo nuestra redención. Esa naturaleza humana es sin pecado, es de la Inmaculada, de la Santísima Virgen María, de quien Él asumió esa carne, para que el sacrificio fuese valedero, fuera auténtico, fuera real. Para que Él pudiera salvarnos, se necesitaba que un ser humano pagase el pecado, y Jesús lo paga en nosotros. Jesús nos ha salvado y nos asocia así. Quiere que seamos sus colaboradores. El día de hoy dice el Evangelio que reunió a los 12, a los que ya había llamado, para que estuvieran con Él. Y dice que les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Con esta fuerza, con este poder, ellos habrían de extender el reino de los cielos. Y esto es necesario, esto es indispensable. Sin este poder y sin esta autoridad, ¿cómo podremos derribar a Satanás? ¿Cómo podremos ir contra él? ¿Cómo podremos enfrentarlo? ¿Cómo podremos transformar y cambiar las cosas? Ayer venía un señor a San Juan Diego con dolor de cabeza, mal. Me decía: ya gasté mucho dinero en doctores, medicinas y nada. Me duele la cabeza, me siento mal, me siento sin ganas de hacer nada. ¿A qué se dedica? Pues hago piñatas, hace piñatas. Y donde tiene su negocio, ¿hay otros más que vendan piñatas? Sí. ¿Y hay alguna rencilla, algún problema? Pues sí. Le hice la oración, una oración antes de misa, y el Señor se sintió bien. Le dije: quédese a misa. Se quedó a misa y al final me dio las gracias. Me dice: creo que algo pasó. Ahora soy yo, estoy bien. Le dije: pues acérquese a Dios. Acérquese a Dios. A veces Dios permite esto porque pues estamos tan metidos en el trabajo. Claro que hay que trabajar, pero no podemos olvidarnos de Dios. Entran estas fuerzas malignas que a veces la gente, por envidia,
pues lanza brujerías, lanza hechicerías. ¿Qué es lo que hace la común de la gente? Pues va con brujos, con hechiceros. En lugar de ir a la iglesia, el poder, la autoridad está en la iglesia. Jesús la dejó en la iglesia, no en los centros de curanderismo, no con brujos, no con hechiceros, no con la muerte. Esos son lugares del mismo demonio a donde jamás debemos de ir. Ofendemos a Dios. Dios mismo dice que eso es abominable, lo más abominable. Esa gente no es de Dios, esa gente no sirve a Dios, nada tiene que ver con Dios. Dios dio la autoridad en la iglesia. Aquí en la iglesia es donde está, pero desgraciadamente muchas de las veces no creemos, no la usamos, no la aplicamos. Jesús la dejó a la iglesia, Jesús la dejó a los obispos, a los sacerdotes, pero también a ti, laico, por tu bautismo. Participas de la unción regia, la cual delega un poder, una autoridad contra las fuerzas del mal. Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro al final: y líbranos del mal. Hemos llorado para que el mal no nos alcance, para que el mal no se hospede en nosotros, no nos dañe, no nos derribe, no nos descalifique. Hay este poder en la iglesia y Dios quiere que sea usado contra los espíritus. Es lo primero que dice: para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. O sea que no debe de haber ningún espíritu que se resista. Jesús dice que hay niveles de espíritus, nivel de poderes. Así es que uno tiene que estar al 100 para poder derribarlos, para poder vencerlos. Primeramente, pues saber que este poder y esta autoridad ha sido delegado a la iglesia, está en la iglesia, están los obispos, están los sacerdotes y de alguna forma también en ti por el bautismo que recibiste, por tu vinculación, unión a Cristo en el bautismo. Participas de la unción regia para enfrentar estas fuerzas del mal. Puedes imaginar si solamente todo esto se centrara en exorcistas o en sacerdotes, sería Dios injusto para poder atender a toda la gente. Dios nos capacita por el bautismo a orar, a mantenernos libres y lejos de estas fuerzas que roban, matan y destruyen, y que son reales y que siguen dañando. El demonio nos odia a ti y a mí por ser semejanza e imagen de Dios, porque Dios nos ama. El demonio nos odia y nos quiere ver tristes, deprimidos, esclavizados, torturados, enfermos. Hermanos, hay un poder que sana. Hay un poder en la iglesia que Dios dio a la iglesia para sanar. Dice, para curar enfermedades, las que sean, como sean. Hay un poder que se despliega cuando lo usamos, cuando oramos. Dios nos puede usar. Me decía un amigo, en estos días le cortaron 5 dedos, diabético, y me dice: ora por mí. Yo estuve en México 3 años estudiando una licenciatura en Biblia y lo conocí. Me dice: ora por mí. Yo sé que con tu oración una mujer acá se curó de cáncer. Ora por mí. Y he estado orando por él. Él me pide la oración. Pues esperamos que Dios obre y actúe. Porque les digo, hay un poder. ¿Y cómo es? ¿Quién sabe? Dios obra, Dios actúa. Tú oras
y el mal se va. Las enfermedades desaparecen. Dios se manifiesta glorioso y poderoso. Si tú eres capaz de creer, si somos capaces de creer, Dios obra. Y si Dios obra expulsando demonios, si Dios obra curando enfermedades, pues de seguro que también ha de obrar en todas las demás cosas. ¿Por qué no nos convertimos en hombres y mujeres de oración? Podríamos conseguir lo que necesitamos, lo que nos hace falta, pero muchas veces no queremos dar más de nosotros, no queremos orar más de 15 minutos, de media hora o de una hora. Podríamos orar más. Ayer Jesús nos llamaba a formar parte de su familia a través de la escucha de la palabra y puesta en práctica. Este poder y autoridad que hoy nos hablan, pues no se manifiestan si no somos hombres de oración, si no pasamos largos tiempos con Jesús. Esta fuerza, este poder contra las fuerzas del mal, contra las enfermedades, no podrá manifestarse. Ponte a orar como puedas, como sepas. El rosario, tan sencillo, hazlo de corazón y verás cómo Dios expulsa tus demonios, cómo Dios cura tus dolencias, tus enfermedades. Te abres a lo sobrenatural, te abres a lo divino, a lo milagroso, a lo poderoso, a la autoridad de Dios cuando oras, cuando ayunas. Dios interviene de maneras sobrenaturales, de maneras que no vamos a entender, no vamos a comprender, pero las cosas son cambiadas, las cosas son transformadas. Dios lo hace. ¿Por qué no haces la prueba? ¿Por qué no ir más allá como Moisés? Cuando Moisés fue más allá, ¿qué pasó? ¿Con qué se encontró? Con la zarza ardiente, con una revelación de Dios. Fue y se acercó y Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y ahí Dios le reveló su misión, su vocación de ser libertador del pueblo de Israel. Vayamos más allá. Vayamos más allá. Dios dice: clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que desconoces. Al que pide recibe, al que busca halla, al que toca se le abre. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si su hijo le pide un pez le da una culebra? Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará las cosas buenas, el Espíritu Santo, a quienes se las pidan? Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Lo repite otra vez. Ese es el proyecto de Jesús. A veces uno hace tantos proyectos, examina tantas cosas, cuando el proyecto de Jesús pues es venir a Jesús, estar con Jesús, largos tiempo con Jesús, mucho tiempo con Jesús. Es como el secreto. Después Jesús nos da poder y autoridad para expulsar demonios, para curar enfermedades. Ahí está el proyecto de Jesús. Y es el proyecto de cada sacerdote. Debe de ser el proyecto de cada obispo, el proyecto de cada laico tuyo. Ese debe ser tu proyecto, el de Jesús, para poder tener éxito. Muchas de las veces no tenemos éxito porque nuestros proyectos divergen muchísimo del de Jesús. No estamos con Jesús, no sabemos ni conocemos de ese poder y autoridad que Él delega. No predicamos el Evangelio, predicamos otras cosas. Gastamos el tiempo de la homilía en predicar de cosas que no van nada que ver con el Evangelio. Hemos de predicar el Evangelio. San Pablo lo hizo y dijo: el Evangelio es poder para salvar a todo aquel que es capaz de creer. Hagamos el proyecto de Jesús y veremos cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta. Jesús les dice: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni túnicas. Hemos de preocuparnos por estar con Jesús.
Ninguna otra cosa nos debe quitar la atención de Jesús, ninguna preocupación. No hemos de buscar ningún interés. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Como en otro pasaje que dice, no anden de casa en casa, así como buscando comodidades, buscando, ¿verdad?, comida, buscando, pues, comodidades. Nada de eso. Solamente a Dios, solamente a Dios. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. O sea, no vamos a hacer las cosas a la fuerza, no vamos a obligar a nadie. Si la gente quiere, la gente acepta, reconoce, muy bien. Si nos rechazan, pues nos vamos a otro lugar. No hay ningún problema. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes, curando. Muchos se enojan, se molestan, porque involucramos la curación. Pero para Jesús es esencial. Jesús ha venido a curar, a sanar. Él se compadece de los que sufren. Y Jesús nos invita también a nosotros a que nos compadezcamos de los enfermos. Solamente el enfermo sabe lo que sufre, lo que padece, lo que vive. Y Jesús quiere aliviar esas dolencias, esas enfermedades. Imagínate recibir una curación milagrosamente. Me curó. Se me quitó este dolor de cabeza. Se me quitó este dolor de espalda. Se me quitó este problema que por muchos años tenía. O conseguí un trabajo. O hubo esta reconciliación con este ser querido. Dios obra milagrosamente de mil maneras. De mil maneras hay que invocar a Dios. Dios está ansioso y deseoso de bendecirnos. Pero las puertas por donde entra la bendición es la oración. Es el humillarse delante de Dios, es buscarlo a Él. Si le buscamos, Él obrará, Él actuará, Él se manifestará. Él lo quiere hacer. Él nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hemos de orar incesantemente, inoportunamente, sin desfallecer, de día y de noche. Y si es necesario ayunar, si no has hecho el ayuno de 40 días, pues hazlo. 40 días comiendo pan y tomando agua para Dios. De seguro que fuego del cielo caerá tu interior, en tu corazón. Hermano, pues esto es lo que Jesús hizo y es lo que Él nos pide. Donde quiera que estés, evangeliza. Tú eres otro Cristo. Cristo está en ti. Y Cristo también a ti como bautizado te da ese poder, te da esa autoridad. Evangeliza. Donde quiera que estés, aprovecha para evangelizar, para dar a conocer a Jesús, para expulsar demonios, para curar enfermedades. Ora por las personas allí, haz una oración sencillita y verás cómo Dios te sorprenderá y te maravillarás de que el Evangelio es real, verdadero, de que Dios está vivo. Amén.